desigualdades se han ido tematizando de distinta manera a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Primero los movimientos marxistas y socialistas que denunciaban la concentración de la propiedad, después los movimientos sindicales que trataron de atenuar esas desigualdades, conquistando un conjunto de derechos y de mejores salarios para los trabajadores, y más recientemente toda una discusión sobre los excluidos, los marginados y finalmente sobre minorías que eran menos reconocidas y recompensadas en nuestras sociedades, ¿no? Digo, las desigualdades y el modo en que las sociedades intentan atenuarlas va cambiando a lo largo del tiempo. Lo que no cambia desde la teoría clásica es la importancia que suele tener el trabajo como elemento de integración de las personas en la estructura social y en ese sentido como condicionante de sus condiciones de existencia. En general uno podría decir que si conoce el estatuto ocupacional de una persona, de qué trabaja, en qué lugar, en qué tipo de organización, con qué nivel de calificación, sabe mucho, ¿no? O es una manera bastante eficaz de acercarse a cuáles son sus condiciones de vida y las oportunidades que va a enfrentar a lo largo del tiempo. Es por eso que en general los estudios sobre las desigualdades sociales, sobre todo aquellos que se interesan en las desigualdades socioeconómicas, el estudio de las ocupaciones ocupa un lugar fundamental. Pero ahí hay una primera complementariedad y diferenciación entre los estudios económicos y los estudios sociológicos, ¿no? En general, desde la economía nos interesamos en cuán rico es un país y cómo se produce esa riqueza, ¿no es cierto? Y uno podría entonces inferir que la estructura ocupacional está vinculada con la estructura económica. En partes es así y en partes no tanto, porque lo que se constata en países como la Argentina es que muchas veces las actividades más competitivas, digamos que generan mayor cantidad de riqueza, no necesariamente son las actividades y las organizaciones que generan más puestos de trabajo. Entonces, efectivamente, analizar cómo se organiza económicamente una sociedad, un país, una provincia, nos da algunas pistas para conocer cuáles son las tramas productivas predominantes, aquellas en las que se genera más o menos riqueza y ergo en la que podemos identificar distintos tipos de ocupaciones, pero no necesariamente eso alcanza para entender la estructura ocupacional y la distribución de beneficios, ¿sí? Una primera manera de tratar el tema y de pensar en la relación entre estructura económica y estructura social es la que propone Susana Torrado en su análisis clásico sobre los modelos de acumulación, pensando cómo, en el caso que a ella le preocupa, la Argentina, va atravesando por formas de organización económica y social dominantes que se suceden a lo largo del tiempo. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en detalle con los alumnos hoy es cómo hubo distintos modelos de acumulación a lo largo del tiempo que no necesariamente se circunscribieron a una sola administración, el modelo kirchnerista o el modelo menemista, sino que atravesaron distintas épocas marcando un poco cuál era la producción predominante en ese momento, cuáles eran los sectores más dinámicos que generaban mayor riqueza y mayores oportunidades y cómo se distribuía en ese caso el esfuerzo de los argentinos, ¿no? Y lo que ella propone son como tres grandes modelos: el modelo agroexportador para caracterizar la organización económica y social de fines del siglo XIX y principios del XX, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que iría desde la década de los 30 con el cierre de los mercados europeos hasta la década de los 70, y luego el modelo aperturista que se iniciaría a partir de los años 70 y que ahí podemos abrir un signo de interrogación, culminaría o no en la crisis del 2001. Cada uno de esos grandes modelos se refiere a momentos distintos en la producción de la riqueza y en la organización de el trabajo de los argentinos. El primero, del que hablábamos, con un predominio de las actividades primarias de exportación; el segundo, con un predominio de las actividades industriales, ¿no es cierto?, enfocadas a satisfacer las demandas del mercado interno; y el último, en cambio, digamos, más centrado en producir bienes competitivos a nivel internacional, y en cambio menos atento a la producción de puestos de trabajo. Puesto que eso es
el kit de la cuestión, ¿no? Cómo se relaciona estructura productiva y estructura ocupacional. Hay estructuras productivas que son más generadoras de empleo y de empleo con valor agregado, y otras estructuras productivas que en cambio son más expulsivas, digamos, tienden a incorporar más tecnología y ergo a destruir o limitar la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Si algo justificó en la Argentina y en las grandes naciones del sur, digamos, la apuesta por la industrialización, no fue solamente la convicción de los dirigentes de la época de que este sector productivo permitía cierta autarquía económica o cierta mayor predominancia, digamos, en el mercado mundial, sino también la idea de que era a través de este sector que se podían generar más cantidad de puestos de trabajo y mejores remuneraciones para los ciudadanos. Algo de eso va a cambiar, digamos, a partir de la década de los 70, y la creación de puestos de trabajo va a dejar de ser el objetivo prioritario de la política pública, y se va a agudizar una brecha que suele existir entre la disponibilidad de mano de obra, digamos, aquellas personas que quieren acceder a un puesto de trabajo, y las posiciones que efectivamente ofrece el mercado de trabajo. Es interesante esto porque durante mucho tiempo se creyó que el trabajo informal o este desempleo más o menos encubierto era una característica de los países pobres, y en particular de los países en proceso de modernización como eran las naciones latinoamericanas. De hecho, uno de los aportes más fundamentales que hizo la sociología del trabajo latinoamericana a los debates internacionales fue la creación de la categoría de informalidad, ¿no? Este sector de la economía de baja productividad, de bajas remuneraciones, que como no logra insertarse en las grandes organizaciones públicas y privadas, genera situaciones de autoempleo, qué sé yo, el paseador de perro, el remisero, la empleada doméstica, digamos, tareas que en general no existen o no existen con esa magnitud en los países centrales, porque la mayor parte de la fuerza de trabajo está ocupada en trabajos más calificados y mejor remunerados. Entonces se creía que con el avance de la modernidad necesariamente esas situaciones de informalidad iban a tender a desaparecer, y el caso latinoamericano mostraba que lejos de ocurrir eso, el flujo de campesinos hacia las grandes urbes iba alimentando y acrecentando este sector informal urbano. Lo que ocurre a partir de los 70 es que, lejos de ser una singularidad latinoamericana, la brecha entre los puestos de trabajo que ofrece el sector moderno y la cantidad de mano de obra que demanda esos puestos se agudiza, ¿no? Se acentúa, y por un lado la Argentina, que había desconocido hasta entonces ese proceso, pero otros países europeos también van a conocer un incremento de las ocupaciones informales, y cada vez más un desempleo abierto, significativo y preocupante, ¿no? Entonces parte de lo que vamos a analizar con los estudiantes hoy tiene que ver con cómo se resuelve esta brecha cuando el sector productivo no requiere tanta población trabajadora como la que está disponible en nuestras sociedades, cómo se resuelven esas circunstancias. En algunos casos adquieren el dramatismo de personas que buscan infructuosamente un trabajo. En otras, digamos, se resuelve con estas changas informales, ¿no es cierto?, donde la gente logra ocuparse más o menos transitoriamente. Y en otras, finalmente, muchas veces se resuelve a través del desaliento, ¿no? Mucha gente deja de buscar, deja de salir a encontrar activamente un empleo, y, digamos, se los clasifica en las estadísticas como desalentados o inactivos. Lo importante que decimos es que estas degradaciones de la situación ocupacional, digamos, estas situaciones que expresan un desajuste en el mercado de trabajo entre la oferta y la demanda, tienen consecuencias sobre todos los ocupados. Digo, uno tendría que creer que el problema de los desempleados es un problema de quienes no buscan trabajo, o que el problema de los informales es solo un problema de aquellos que tienen que buscar ocupaciones refugio. En realidad, lo que demuestran la mayor parte de los casos que conocemos es que si no hay una voluntad institucional, estatal muy fuerte que aísle esas situaciones de lo que ocurre en el resto de
de la pirámide ocupacional, en general la degradación del mercado de trabajo tiñe, digamos, compromete incluso a los que están ocupados en trabajos más estables, ¿no? Y lo puede hacer básicamente de dos maneras. La primera es que si los desocupados o los subocupados no están protegidos, salen a vender su fuerza de trabajo a menor valor, ¿no es cierto? Y entonces ese es el caso paradigmático de los Estados Unidos, donde en general hay poco desempleo, pero donde hay muchos trabajadores pobres, porque la gente acepta trabajar por remuneraciones que están por debajo de la supervivencia, ¿no? De la posibilidad de reproducción biológica de esa fuerza de trabajo incluso. El contraejemplo es el ejemplo europeo, donde se intentó, a través de los subsidios de desempleo, digamos, no solo socorrer a esas personas que habían quedado sin un puesto de trabajo, sino también sostener las remuneraciones de aquellos que sí habían quedado insertos en el mundo del trabajo y que entonces no sufrían esa competencia, ¿no es cierto?, feroz de quienes estaban necesitados por ocupar esos puestos. Sin duda, y eso es importante subrayarlo, esto no es solo un juego entre un mercado de trabajo indiscriminado y un Estado que interviene o no interviene, ¿no? Es una dinámica con muchos más matices. Como yo les decía a los estudiantes hoy, si hay algo que demuestran todas las estadísticas es que los trabajadores con destrezas más singulares, más escasas, digamos, aquellos que tienen mayores niveles de calificación, los que logran insertarse en nichos muy solicitados, están mucho más protegidos, ¿no? No solo contra el desempleo, sino también contra las bajas remuneraciones o contra los contratos de trabajo menos protegidos, ¿no? Pero en la medida en que las condiciones laborales se han visto degradadas, digamos, también por consecuencia, las condiciones de vida de las personas sufrieron el embate de horarios más flexibles, contratos más precarios, remuneraciones más bajas. Y ese es, de algún modo, exceptuando las categorías medias y superiores, digamos, un poco lo que se observa, digamos, la tendencia que se observa desde la década de los 70 en adelante. Básicamente por dos grandes factores. Uno, por el modo en que la tecnología, las nuevas tecnologías de la comunicación permitieron ahorrar mucha mano de obra y entonces se suprimieron puestos. Y por otro lado, porque en la medida en que la mayor parte de los países fueron abriendo sus economías a la competencia internacional, al flujo de productos importados, fueron comprando trabajo extranjero, ¿no? Y eliminando puestos de trabajo locales. Entonces hoy, un poco menos, pero hace una década los trabajadores argentinos competían a la hora de que uno decidiera comprar una carpeta o una silla con el trabajo de los trabajadores chinos que ingresaba al país sin mayores aranceles y con precios bastante ventajosos, ¿no? Entonces, en la medida en que el trabajo es el principal soporte de ingresos de la mayor parte de la población, en la medida en que las condiciones de ese trabajo y la remuneración que se obtenía fue desventajosa para quienes tenían menores niveles de calificación, eso tuvo un impacto directo en las condiciones de vida de las personas. Quienes quedaron insertos entonces en las grandes organizaciones no fueron ajenos a este proceso, y lo que acompaña este paso de lo que Susana Torrado llama un modelo de industrialización por sustitución de importaciones a un modelo más aperturista, es también toda una nueva forma de gestión de las organizaciones y del trabajo dentro de las organizaciones que, contrariamente a las rutinas y a las rigideces que caracterizaban el modelo anterior, va a premiar la flexibilidad, el esfuerzo individual, digamos, el compromiso de los trabajadores con esa tarea. Sin duda que si estas nuevas formas de organización del trabajo hubiesen tenido lugar en un contexto de multiplicación de los puestos de trabajo, esa flexibilidad podría haber sido un recurso fundamental para los trabajadores, que podrían haber negociado que trabajaban algunos días en su casa y otros días en la empresa, que se tomaban un año de licencia para criar a sus hijos y luego volvían, digo que trabajaban menos horas pero mejor remuneradas. El tema es que en general estos procesos de flexibilización de los contratos y el ejercicio de las distintas ocupaciones se correspondió con niveles de desempleo altos. Entonces la flexibilidad fue más bien aprovechada por los empleadores
que pudieron adaptar mucho más que en el pasado la contratación de mano de obra a sus necesidades, para en gran medida disminuir los costos y estar a la altura de la competencia, ¿no es cierto?, que se imponía en el marco de economías más abiertas. ¿Cuánto de este modelo hegemónico aperturista sigue vigente en la estructura ocupacional de la Argentina del 2015? Es una pregunta que preocupa a gran parte de los sociólogos del trabajo en la Argentina de hoy, ¿no? Y sin duda que muchos de ellos coinciden en afirmar que hubo grandes mutaciones después de la crisis del 2001, ¿no? Después de la devaluación lograron generarse mayor cantidad de puestos de trabajo, a través de la reactivación de las convenciones colectivas y de las paritarias mejoraron por muchos salarios, por lo menos hasta el 2007, incluso ganándole a la inflación. Algunas medidas indican que la fuerte desigualdad de ingresos que caracterizó el periodo anterior se achicó un poquito. El Ministerio de Trabajo tuvo una actitud mucho más ofensiva en el control del registro de los trabajadores y también en el estímulo a través de también recompensas a los empleadores para que expusieran a sus trabajadores en blanco. En fin, y eso redundó también en menores niveles de pobreza. Lo que es cierto también, como señalan otros autores, es que hay un amesetamiento en las mejoras desde el 2007 en adelante. No se está pudiendo absorber un sector informal que sigue siendo muy numeroso en la Argentina. Y la pregunta que se abre para el próximo gobierno, o por lo menos los próximos años, es cuánto de ese empleo que se generó en un mercado interno muy protegido, digamos, va a poder seguir sosteniéndose en el tiempo y consolidándose a través de una estructura productiva que les acuerde un lugar donde puedan mejorar su productividad, mejorar su competitividad, digamos, acceder a una estabilidad que por momentos solo está reservada a las empresas más grandes, ¿no? O a las pequeñas y medianas muy consolidadas. Hay una parte de la estructura productiva que generó empleo en estos años, que son muchos pequeños talleres, pequeñas industrias que son bastante incapaces todavía de poder competir si se volviera a producir un proceso de apertura como el que conocimos en los 90. Entonces esa es una pregunta que queda abierta y que la materia intenta dar herramientas para que los estudiantes puedan tener una reflexión fundada sobre cuál es el estado de la estructura productiva y ocupacional argentina de hoy. La otra pregunta, que va a quedar abierta para la clase que viene, es hasta qué punto hay otras políticas públicas, como pueden ser los planes sociales, la política educativa, la política de salud, la política de vivienda, que pueden neutralizar el carácter determinante de la ocupación y de los ingresos en la calidad de vida de las personas, ¿no? Cuánto de la vida cotidiana de una familia se ve dañada porque el jefe de hogar o los jefes de hogar conozcan condiciones de trabajo degradadas o pierdan ese puesto de trabajo, ¿no? Hay momentos y hay circunstancias en las cuales el impacto del desempleo o del deterioro del salario real tiene una consecuencia ampliada sobre la calidad de vida de la familia y las oportunidades que presentan, mientras que hay otras circunstancias donde, digamos, esa familia tiene otras apoyaturas, otros recursos, ¿no es cierto?, que relativizan el impacto de los cambios en la condición ocupacional.